Señor, aquí estamos, Dios, como un pueblo, como hijos tuyos. Gracias, Señor, por habernos comprado a precio de sangre. Gracias porque somos un pueblo escogido, un pueblo redimido, un pueblo adquirido por ti, Señor, para ser tuyo. Padre bendito, te damos gracias en estos momentos. Queremos escucharte hablar, queremos ser instruidos por tu palabra. Y solicitamos, Señor, humildemente la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, preparándonos también en nuestro corazón para recibir con mansedumbre la palabra de verdad, la cual tiene poder para sobreedificarnos. Señor, te pido que tú quites todo estorbo, Señor, y todo aquello que pueda obstaculizar, Señor, que tu palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Y también que nos dé sabiduría para ponerla por obra, Señor. No queremos ser simples oidores, sino también hacedores de tu bendita palabra, Señor. Te pido que me ayudes en mi debilidad, Señor, para que pueda ser un vaso de honra y un canal por donde tu palabra fluya para bendición de mis hermanos. Úsame, Señor, para tu gloria. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, hermanos, las bendiciones del creyente. Son muchas, hermanos, las bendiciones, los privilegios, las riquezas en gloria que tenemos como creyentes. Y creo que continuamente debemos de pensar en ellas, debemos de disfrutarlas, debemos de estar conscientes de ellas. Somos bendecidos, hermanos, amén. Somos bendecidos, somos personas bendecidas, hemos heredado bendición y somos también bendecidos para bendecir a otros. Y hoy quiero recordarles algunas de las bendiciones que como creyente tenemos. Es interesante, usted sabe, la carta que hemos estado meditando, la primera carta de Pedro, es una carta escrita para animar, para fortalecer, para afirmar, para darle esperanza a aquellos que a través de Cristo pudieran fortalecerse en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Nunca perdamos de vista ese contexto, hermanos. Son hermanos que están luchando, son hermanos que están sufriendo por su fe. Son hermanos que, al igual que nosotros, también se encuentran en diversas pruebas, también están pasando situaciones difíciles, complicadas, como las que tú y yo pasamos quizás. Y el apóstol Pedro está escribiendo para animarles, está escribiendo para fortalecerles. Y es interesante cómo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, decide recordarles las bendiciones que Dios nos ha dado, las bendiciones que tenemos en Cristo. Ahora, Pedro ha hecho un contraste, queridos hermanos, entre los creyentes y los no creyentes. Hay una diferencia enorme, hermanos. Observe, quiero que usted vea ahí en el capítulo 2, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2. El día de hoy vamos a meditar en el capítulo 9, en el versículo 9 y 10 del capítulo 2, pero vamos a ver el contexto, porque Pedro ha hecho un contraste. Pedro ha hecho un contraste entre los que construyen su vida sobre la piedra angular, la cual es escogida y preciosa, y los que la desechan. Pedro está haciendo un contraste entre los que creen y los que no creen. Obsérvelo, por favor, obsérvele ahí en el versículo 4, voy a darle lectura desde el versículo 4, dice, acercándonos a Él. ¿Quién es Él? Cristo, es Cristo, ¿ok? Acercándonos a Él, piedra viva. Ahora, observe esto, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Observa, lo que el mundo rechaza es escogido y precioso para Dios. Ahora, vosotros también, dice el apóstol Pedro, vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Sabemos a quién se está refiriendo. Sabemos quién es esta piedra del ángulo, escogida y preciosa. Es Cristo. Y dice: el que creyere en Él, el que confiara en Él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Pedro está haciendo un contraste entre los que construyen su vida sobre la piedra angular, escogida y preciosa, y entre aquellos que la desprecian, que la desechan. Un contraste entre los que creen y los que no creen, tal como lo hemos visto aquí en estos versículos. Y en el versículo 9 continúa el contraste. Inclusive tú puedes ver el versículo 9 comienza precisamente con una conjunción de contraste. Observa el versículo 9. Está hablando acerca de los desobedientes, acerca de aquellos que no creen en la palabra, que no creen en la piedra angular, y hace un contraste. Mas vosotros, es como si dijera, pero ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Observen todas estas bendiciones de lo que somos en Cristo. Es algo precioso, hermanos. Por un lado están los que lo desechan, para aquellos que Él no es precioso, para aquellos que lo tienen en poco, como si fuera uno más en la historia, ¿verdad? Posiblemente le dan más honra y más gloria a otros hombres, a otros personajes. Pero hay otros para los cuales Cristo es precioso. Y para ellos, para los que creen en Él, por medio de Él y a través de Él y por medio de la fe en Él, llegamos a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, el versículo 9, como ustedes pueden ver, continúa con ese contraste. Mientras que los incrédulos rechazan a Cristo y por causa de su desobediencia serán juzgados y perecerán eternamente, tal como ha sido establecido en la palabra de Dios. Mire, vayamos al Evangelio de Juan. Retrocedan un poco. Juan capítulo 3. Es un pasaje muy conocido y no voy a leer el versículo 16, sino el versículo 36. Juan capítulo 3, 36. Quiero que usted vaya y vea con sus propios ojos, por favor. Juan 3, versículo 36. Esa es una verdad. Esta es una declaración. Dice así la palabra del Señor: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. El que cree, el que confía, el que ha puesto toda su fe, su confianza, su esperanza en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero, eso es un contraste, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el gran contraste, hermanos. Los que creen y los que no creen. Los que creen en Cristo tienen vida, y los que rehúsan creer en Él ya han sido condenados. Así que los que hemos creído gozamos de grandes privilegios, de grandes bendiciones. Disfrutamos de las riquezas de su gracia,
tal como lo vemos aquí en el versículo 9 y versículo 10. Ahora, recuerden, el apóstol Pedro tiene en mente personas que están sufriendo, que están padeciendo, personas que posiblemente tuvieron que dejar sus residencias, que tuvieron que dejar sus trabajos, personas que constantemente estaban padeciendo burlas porque eran cristianos. A ellos les está escribiendo y Pedro está tratando de animarles también aquí a través de recordarles lo bendecidos que son, lo privilegiados que son. Observen cómo el apóstol Pedro, al escribir estas palabras, quiere animarles, quiere que estos hermanos puedan tener un gran consuelo al saber lo que son como cristianos. Y también para nosotros, hermanos, esto debe ser motivo de gran consuelo al saber nuestra identidad en Cristo, lo que somos en Cristo, las bendiciones que tenemos en Cristo. Esta carta enfatiza mucho y con frecuencia la identidad del creyente, la identidad del cristiano, por dos razones. Creo que la primera de ellas es para que cuando los lectores reflexionen acerca de su posición en Cristo, puedan ser sostenidos y consolados mientras sufren por Él. Y una segunda razón por la cual creo que esta carta enfatiza mucho lo que el creyente es en Cristo, o la posición del creyente en Cristo, es para que eso les anime y les motive para llevar una vida agradable que honre al Hijo. Así que son dos cosas importantes, hermanos, que también pueden ser aplicadas en nuestra vida. Al saber lo bendecido que somos, al saber lo que somos en Cristo, eso debe de animarnos, debe de consolarnos, debe de fortalecernos mientras seguimos caminando con Él. Y por otro lado, también el saber lo que somos en Cristo debe de animarnos a llevar una vida que le honre a Él. Así que el mundo puede burlarse de ellos y de ti y de mí. Eso es lo que quiere decirles Pedro. Miren, el mundo puede burlarse de ustedes, pero Dios los ha recibido como a hijos amados en su familia. Y eso aplica también para nosotros. Así que, mis queridos hermanos, el día de hoy veremos dos realidades del creyente. Por un lado, veremos los privilegios que tenemos en Cristo, los privilegios que tenemos en Cristo. Y por otro lado, una segunda realidad, el propósito que tenemos en Cristo. Privilegios y propósito. Privilegios por un lado, el propósito por el otro, las cuales muestran estas dos realidades, las gloriosas riquezas que hemos recibido. Así que enfoquémonos en la primera realidad, los privilegios que tenemos en Cristo, los privilegios que tenemos en Cristo. Mire, el apóstol Pedro va a recordarles esos privilegios que ellos tienen. Observen, los tenemos en el versículo 9 y en el versículo 10. Dice, pero ustedes, mas vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí tenemos los privilegios, la posición del creyente, lo que somos en Cristo. Hermanos, la gente puede decir muchas cosas, inclusive nuestra propia familia puede decir muchas cosas. Inclusive lo vemos hoy en día, hermanos, cómo la sociedad quiere definir lo que somos. Pero quien define lo que somos es Dios y su palabra. ¿Quiénes somos en Cristo?
Bueno, el primer privilegio es que somos linaje escogido, hermanos. Somos linaje escogido. Ese es el primer privilegio que tenemos. Dios no solo ha escogido la piedra angular. Mira el versículo 4. El 2:4 dice: acercándonos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dios escogió a Cristo. Dios escogió a Cristo, la piedra angular. También en el versículo 6 nos dice lo mismo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ahora, queridos hermanos, Dios no solo escogió a su Hijo Jesucristo como la piedra angular, sino que también nos escogió a cada uno de nosotros para ser las piedras que compongan el edificio. No solamente se llama a Cristo la piedra angular escogida, sino que también a los creyentes en Él se le llama escogidos. Observen el versículo 2 del capítulo 1, el 1:2. Pablo, hablándole a sus lectores, a los destinatarios, les está llamando como elegidos. Elegidos, escogidos. Escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No solamente el Padre escogió al Hijo para que fuera la piedra angular, sino que también escogió a las piedras vivas que somos tú y yo para edificar el edificio. Y esa es la misma idea que Pedro ya ha mencionado con respecto a Jesús, el Hijo de Dios. Aunque, ¿qué hizo el mundo con Jesús? Observen el versículo 2:4. ¿Qué hicieron los hombres con la piedra viva? Lo desecharon. Los hombres lo desecharon. ¿Y qué es lo que quiere decir Pedro? Miren, tal vez los van a rechazar a ustedes también, por su fe, por su creencia, por su estilo de vida, por su nueva manera de pensar. Quizás la gente no va a estar de acuerdo en cómo usted ahora piensa, en la manera en que usted opina. Tal vez la gente va a decir: yo no estoy de acuerdo contigo y se me hace muy mal tu manera de pensar, debemos de cambiar porque eso ya no es la moda ahorita, los tiempos cambian. Y tal vez, y en lugar de agüitarnos, hermanos, en lugar de frustrarnos, debemos de recordar que también cuando Jesucristo vino, la gente no quiso escucharlo. La gente también lo rechazó. Es más, si usted recuerda, en la región de Gadara, donde fue y liberó a endemoniados, sobre todo a uno en particular que era como un loquito, y viene Cristo, lo hace libre, lo ven sentado en su sano juicio, ha transformado la vida de esa persona. Y el pueblo, ¿qué le dice a Jesús? Vete de aquí, no te queremos. Y parece ser algo increíble, hermanos, porque Dios ha transformado nuestras vidas. Cada uno tiene su testimonio, cada uno tiene su historia, y Dios nos cambió. Y en lugar de que la gente pregunte: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue? La gente dice: no, yo te prefiero como eras antes. Es triste. Pero recuerde que también a Jesús lo desecharon, también a Él lo menospreciaron. Y eso es lo que Pedro quiere recordarle a sus lectores que estaban siendo rechazados, que estaban recibiendo burlas. Pedro les está diciendo: aunque el mundo los rechace como rechazó a Cristo, aunque el mundo los menosprecie, aunque se burlen de ustedes, deben de recordar que Dios los ha escogido para que sean parte de su familia. Tenemos una familia en Cristo, hermanos, y Dios nos escogió. Qué increíble, ¿no? Mientras que
el mundo y la sociedad rechaza a las personas íntegras, mientras que el mundo y la sociedad rechaza al creyente. Por otro lado, Dios lo ha escogido para que sea parte de su familia. Qué increíble. Ahora, hermanos, nada más, nunca pensemos que el Señor nos escogió porque fuéramos los más guapos, ni porque fuéramos los más inteligentes, ni porque fuéramos los más sobresalientes. El Señor nos escogió por su misericordia. Así que la próxima vez que te rechacen, que te menosprecien por tu fe, no por tus actitudes, hijo, ¿verdad? La próxima vez que nos rechacen, que se burlen, que nos menosprecien por causa de nuestra fe, recuerda, número uno, que también nuestro Salvador fue rechazado, que también de Él se burlaron y lo injuriaron, lo crucificaron. Pero por otro lado, recuerda que para Dios eres escogido y precioso. Que para Dios nos tomó y nos adoptó, nos puso como parte de su familia. Dios ha elegido una nueva raza de personas. Los cristianos que han obtenido la pertenencia a esta nueva raza elegida no son por descendencia física de Abraham, sino por acercarnos a Él y creer en Él. Todo comienza ahí, hermanos. Recuerda el versículo 4, el 2:4, acercándonos a Él. Y tiene esa connotación tanto de conversión como de salvación, de acudir a Cristo, pero también tiene esa connotación de que continuamente debemos de acercarnos a Él en una relación continua, real y personal con Él. Todos los días, cada día, acerquémonos a Él. Así que la primera bendición del creyente, el primer gran privilegio que tiene el creyente es que es linaje escogido. Linaje escogido. Número 2, sacerdocio real o real sacerdocio, como viene aquí en el versículo 9. Un real sacerdocio. Ahora, dicho concepto viene de Éxodo 19:6. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 19, versículo 6. 19:6 de Éxodo. Usted recuerda, el contexto es el pacto mosaico ahí en el Sinaí. 19:6. Mire el Éxodo 19, versículo 6. Dice así la escritura: está ahí el pueblo de Israel, están en el Sinaí y Dios está estableciendo el pacto mosaico, y dice el versículo 6: y vosotros, o sea, los israelitas, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Fue un privilegio asignado a Israel, pero Israel perdió ese privilegio. ¿Por qué perdió ese privilegio? Por rechazar al Mesías. Pero aquellos que se acercan a Cristo y que creen en Él como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente y como Salvador, reciben ese privilegio. Qué increíble que el Señor nos dice que somos real sacerdocio. Ahora, hay dos elementos principales que constituyen la imagen del real sacerdocio. Primero, los sacerdotes sirven al rey al tener acceso a su santa presencia. Es un privilegio que tú y yo como creyentes, como sacerdotes tenemos. Podemos entrar a la presencia de Dios, podemos acercarnos a Él confiadamente.
Inclusive el escritor de Hebreos nos anima, ahí en el capítulo 4, versículo 15, dice: acercaos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de su gracia. ¿Para qué? Para pedir ayuda, para pedir el oportuno socorro. Es decir, queridos hermanos, como sacerdotes podemos entrar delante de la presencia de Dios en cualquier lugar. Cuando vamos manejando, cuando usted va camino a su trabajo, cuando maneja en carretera, cuando está en la ciudad varado ahí en Avenida Hidalgo, Vallarta, a las 3 de la tarde, pues puede usted entrar a la presencia de Dios. Nada más no cierre los ojos, ¿verdad? Por favor. Pero usted puede entrar, y ese es uno de los privilegios que tenemos, hermanos. Mire, cuando usted y yo vemos el Antiguo Testamento, la gente no podía acercarse siquiera. ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo? Los sacerdotes y el sumo sacerdote. Inclusive en el templo en Jerusalén, queridos hermanos, había un límite hasta donde podían llegar. Ahora déjenme decirle algo: los gentiles eran los que quedaban más lejos. Es como si llegáramos a un lugar, así era el templo de Jerusalén, y había de pronto una barda que decía: hasta aquí llegan los gentiles. De ahí no podían pasar. Y solamente los judíos o los que se habían convertido al judaísmo podían entrar a la siguiente zona, por así llamarlo, donde eran las mujeres y los hombres. Y después de ahí solo podían acceder los hombres, y hasta ahí llegaban. Y los únicos que podían acceder al atrio del tabernáculo y del templo eran los sacerdotes y los levitas que ayudaban a los sacerdotes. Pero se da cuenta cómo cada vez iba siendo más restringido el acceso, hasta el punto de al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Y ahora en Cristo somos real sacerdocio, de tal manera que ahora tú y yo podemos entrar a la hora que quiera, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hermanos, es increíble, pero mire cómo somos tan contreras, ¿cierto o no? Amén. Cuando estaba prohibido, ahí estábamos, como quisiera entrar, como me gustaría que pudiera entrar, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ahora hay acceso libre, pásenle. No. Ahora ya no. Hermanos, ¿por qué pasa eso? Parece ser que lo prohibido es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Parece ser que tuviéramos que decirle a la gente: no puedes entrar, para que entre, ¿verdad? Y ahora, por medio de Cristo, somos real sacerdocio, podemos entrar a su presencia. Entre, hermano, acérquese, es por nuestro bien. Inclusive nos dice: acérquense para que pidan ayuda, acérquense para que pidan su misericordia, acérquense para que pidan su dirección. Hermanos, ya aunque sea por curiosidad, pero acérquese, hombre, ¿verdad? Entremos por la mañana, demos gracias. Gracias, Señor, por un nuevo día. Señor, gracias porque tengo que vestir, que comer, porque tengo un lugar donde recostar mi cabeza. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque no tengo, Señor, pero yo sé que tú vas a abrirme las puertas. Y gracias por darme gracia delante de las personas. Hermanos, entremos. Eso es uno de los grandes privilegios que tenemos en Cristo. Somos real sacerdocio. Tenemos un acceso a su santa presencia. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote, hermano? ¿Entraba nada más así como para perder el tiempo? No, ¿qué hacía el sacerdote? ¿Qué ofrecía? Sacrificios. Ahora, hermanos, ya no ofrecemos ese tipo de sacrificios. Ya no ofrecemos animalitos, ya no ofrecemos codornices, ya no ofrecemos aves, ya no ofrecemos. Ahora, ¿qué ofrecemos? Nuestra vida. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Hermanos, ahora podemos y Señor, aquí estoy, me presento a ti, todo lo que soy, quiero agradarte en este día, ayúdame. No solamente quiero que sea de labios para afuera, sino quiero honrarte con mi mente, quiero honrarte con mi corazón, quiero honrarte con mi cuerpo, quiero honrarte con todo lo que soy. También la Biblia nos habla de sacrificios de alabanza. También podemos entrar y alabar al Señor por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Hermanos, podemos entrar con un canto, ¿verdad? Mire, gracias a Dios, no es como si fuéramos a La Voz México, donde el juez va a decir, cantas horrible. No, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor está escuchando ángeles, hermanos, ¿verdad? Entonces usted puede entrar y si se sabe una alabanza, un canto, pues, hermano, ¿verdad? Ahí es cuando podemos entrar con acciones de gracias. Hermanos, ese es un privilegio que debemos usar con más frecuencia, por no decir todos los días. Todos los días debemos de entrar a su presencia y presentarnos con sacrificios espirituales. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote por el pueblo, hermanos? ¿Qué hacía? Intercedía, ¿verdad? Ahora nosotros también podemos interceder por las necesidades de nuestros hermanos. También podemos venir a la presencia de Dios y traer una petición, alguna necesidad. Usted puede orar, puede clamar por su esposo, por su esposa, puede clamar por sus hijos, puede interceder por su familia, puede interceder por algún hermano que está en necesidad. Usted puede traer delante del Señor alguna petición. Eso también es lo que hacía el sacerdote. Intercedía a favor del pueblo delante de Dios. Así que usted puede pedirle a alguien, oye, ¿te gustaría que orara por ti? ¿Tienes alguna petición de oración? ¿Te gustaría que le diéramos gracias a Dios por algo? Hermanos, dése cuenta cómo esto es algo práctico. Esto es algo, ejerzamos ese real sacerdocio que somos. No solamente es como un, vamos a llamarlo así, pues la Biblia dice que soy real sacerdocio, ok, ¿y cómo lo practicas? ¿Cómo lo practicas? Entrando a su presencia en oración día con día. Lo practico presentando sacrificios espirituales día con día. Lo aplico intercediendo, pidiéndole a Dios por mis hermanos, por mi familia. Así es como aplicamos lo que somos en Cristo. Ese real sacerdocio lo ponemos en práctica de esa manera. Así que hemos visto dos bendiciones o dos privilegios que tenemos los creyentes. Número uno es que somos linaje escogido. Dios nos ha escogido para ser parte de su familia. Número dos, Dios nos ha escogido para ser real sacerdocio. Número tres, Dios nos ha bendecido en Cristo, en que somos nación santa. Nación santa. Hermanos, los lectores a los cuales Pedro está escribiendo fueron llamados nación santa. Ahora, que los redimidos fueran una nación santa no sugería un reino terrenal presente. Pedro dejó claro al llamar a los lectores a que obedecieran a las autoridades que estuvieran sobre ellos, inclusive el emperador. Observen en el capítulo 2, versículo 13. En el capítulo 2, versículo 13. Mire, ¿qué les está diciendo Pedro a sus lectores? Por causa del Señor. ¿Qué dice? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermanos,
no les estaba diciendo, ahora ustedes van a ser una nación apartada, ustedes elijan a sus propios gobernantes y olvídense de las leyes y olvídense de los gobernantes, de las autoridades civiles. No. Nación santa, hermanos, tiene que ver con un aspecto espiritual. ¿Quién es nuestro rey? El Señor, Cristo. Pero ese rey nos dice: sométanse a las autoridades. O sea, no vivimos en una rebeldía en contra de la autoridad civil. Nos sometemos a ella, y sobre todo en esas cosas del orden público. O sea, no estamos peleando con la autoridad, no estamos menospreciando a las instituciones que Dios ha puesto, ni mucho menos. La única excepción que el Señor permite es cuando esa autoridad nos pide que hagamos algo contrario a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena. Pero, hermanos, debemos de honrar a nuestras autoridades. Debemos de, no sé, a mí me encanta cuando vamos en la calle. Yo sé que a mis hijos, cuando nos paramos y hay una patrulla o hay algún camión de soldados, yo animo a mis hijos, les díganle a Dios, y ¿verdad? Pues siempre van ahí mal encarados, ¿verdad? Pues bueno, Dios sabrá por qué. Pero, hermanos, no tenemos que animar a nuestros hijos a que se burlen, a que no son la autoridad que Dios ha puesto. A un policía tenemos que respetarlo, a un agente de tránsito tenemos que respetar las leyes que ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es algo, mira, por causa del Señor, ese es un buen testimonio, hermanos. Imagínese usted que se ponga a pelear ahí con el policía, ¿verdad? Y que le diga ahí hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Y ya se lo llevan, ¿verdad? Y ya que usted está allá, ¿verdad? Ya cambia su actitud, ya empieza a llorar, ya empieza a hablarle a mami, ¿verdad? Y es que no, yo me voy a portar bien porque soy cristiano. ¿Eres qué? Cristiano. Hombre, hermano. No. O sea, ya diste un pésimo testimonio y ahora sales con que, ¿verdad? No, hermanos, por causa del Señor debemos de someternos a nuestras autoridades, ¿verdad? Hermanos, pues cada quien, ¿verdad? Pero usted sabe, en la ciudad de pronto nos puede parar un tránsito y por causa del Señor demos un buen testimonio, no un buen billete, hermano. ¿Sí? En esas cosas, hermanos, es como se aplica que somos una nación santa, donde no hacemos lo mismo que los demás. Hacemos las cosas de una manera diferente, distinta. Nación santa. La palabra santa no solo describía a los individuos de la nación, sino que también reflejaba la naturaleza de la propia nación. Era una nación apartada, consagrada para el servicio de Dios. Mire lo que dice el 1:16. Mire lo que nos dice el 1:16 de aquí de la primera carta de Pedro. Voy a leer desde el versículo 15 para que podamos hacer un énfasis. Sino como aquel que nos llamó es santo. ¿Quién fue el que nos llamó? Dios, el Señor. ¿Cómo es Dios el Señor? Es santo. Entonces, sed también nosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Cuando dice la palabra de Dios, escrito está, es que está en alguna otra parte de la escritura también. Eso lo encuentra en Levítico. ¿Y qué decía en Levítico? Sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, hermanos. En todo lugar. A donde quiera que vamos. Va al estadio, sea santo. Donde quiera que vamos. En la escuela, cuando hay examen, también somos santos, hermanos. ¿Verdad? En el trabajo, somos santos. Hermano, donde quiera, en cualquier lugar.
Somos santos. Que no se nos olvide, hermanos, que somos una nación santa. Y observe el 2:4. Dice el Dios, el 2:4. Bueno, voy a leer el versículo 2:1 era: desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. ¿Qué significa eso, hermanos? Que quitemos aquellas cosas que hacen todo mundo y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. La palabra santo es poner aparte, y Dios nos ha puesto aparte principalmente para que tengamos una relación con Él, para que le sirvamos a Él. Y observemos cómo hay varias referencias bíblicas que, hermanos, cuando una persona cree en Cristo es apartada posicionalmente para Dios, pero también se le pide a esa persona que sea santa en toda su manera de vivir. Por ejemplo, mire cómo en el versículo 1:2, en el capítulo 1, versículo 2, ahí tenemos un ejemplo. Observen, esa es la santidad posicional. Dice el versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre, ¿en qué? Santificación del Espíritu. El Espíritu Santo nos ha puesto aparte para Dios. Y a esos santificados posicionalmente, ya lo leímos en el 1:15 y 16, ¿qué se nos manda hacer? Santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que vivimos de acuerdo a nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Santos. ¿Cómo vivimos? Como santos. No hay una incongruencia. A eso se refería el apóstol Pablo cuando le escribe a los de Éfeso en el capítulo 4:1. Fíjense bien, si quiere no lo busque, yo lo leo y usted escuche bien. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 1: yo preso en el Señor, os ruego, les pido que vivan como es digno de la vocación con que fuiste llamados. En palabras aquí entre tú y yo, les ruego que vivan de acuerdo a su posición. Entonces, si nuestra posición es que Dios nos ha santificado, debemos de vivir de una manera santa. ¿Ok? Entonces, primer privilegio, somos linaje escogido. No importa que el mundo te rechace, Dios te escogió. Número 2, somos real sacerdocio. Entremos a la presencia de Dios, presentemos sacrificios espirituales e intercedamos por nuestros hermanos. Número 3, somos nación santa, somos diferentes. Dios quiere que seamos diferentes a los que no le conocen. Número 4, hermanos, pueblo adquirido. Observa lo que dice ahí 2:9, ¿verdad? De Pedro 2:9, dice pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido. El término que se utiliza aquí para adquirido significa comprar, significa que fue obtenido por un precio, ¿verdad? Es decir, cuando usted va a alguna tienda y usted paga, usted compra algo, ahora eso que usted compró, ahora ¿de quién es? Ahora es suyo, ¿verdad? Ahora es suyo, usted pagó por eso. Ahora usted tiene la propiedad de eso que compró. Bueno, lo mismo sucede, fuimos comprados, fuimos adquiridos por el Señor. Ahora, usted sabe lo que Él pagó por nosotros. Su sangre. Fuimos comprados a precio de sangre. Ahora somos suyos, somos de su propiedad. Ahora, eso es un privilegio, hermanos. El que el Señor nos haya comprado, el que seamos de Él. Ahora le pertenecemos a Él, aquel que nos compró con su sangre. Ahora,
¿Eso qué significa? Que Él puede hacer con nosotros lo que mejor le parezca. Y sabes, lo que Dios haga en nuestra vida lo va a hacer para nuestro bien, hermanos. Hermanos, cuando la Biblia nos muestra que el Señor nos compró y nos va transformando, hermanos, para ser personas diferentes. El Señor nos compró y ahora somos de Él, y lo que es de Él lo hace mejor, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque si ahora somos de Él, pues de una o de otra manera somos representantes de Él, somos embajadores de Él, y el Señor no quiere, ¿verdad?, que demos un mal testimonio acerca de Él, sino que aquellos que Él compró, Él quiere irlos transformando de tal manera que puedan dar un buen testimonio acerca de aquel que es su dueño, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, otra de las cosas que nos anima, nos motiva es de que ahora somos suyos. Somos suyos. Por ejemplo, George Robinson del siglo XIX expresó muy bien este privilegio en una de las estrofas de su himno evangélico. Él dijo: yo soy suyo y Él es mío. Suyo para siempre, solo suyo. ¿Quién nos separará del Señor? Y a mí, con qué resto de dicha puede Cristo llenar al tierno corazón. Cielo y tierra podrán desaparecer y huir, la primera luz nacida declinar en tinieblas, pero mientras Dios y yo seamos, yo soy suyo y Él es mío. Hermanos, somos de Él. ¡Qué privilegio! Ya no somos del enemigo, ahora somos del Señor. Vivamos de acuerdo a esa realidad. Vivamos de acuerdo a la realidad de que no somos del enemigo, somos de Dios. Así que, hermanos, como creyentes, no podemos decir: es mi cuerpo y yo hago lo que se me da mi gana. No, ya Dios lo compró. Así que cuide su corazón, cuide su alma, cuide su mente, pero también cuidemos nuestro cuerpo porque es del Señor. ¿Ok? Y privilegio número 5, ¿verdad? La misericordia de Dios. Hemos recibido la misericordia de Dios. Observe el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, los lectores a quienes Pablo les está escribiendo principalmente son gentiles, no judíos. Ellos vivían en oscuridad. Ellos vivían en tinieblas. Pero ahora, maravillosamente, los gentiles que antes vivían en oscuridad, que vivían en tinieblas, maravillosamente ahora son el pueblo de Dios. No merecían ser incluidos en el pueblo de Dios, pero ahora han recibido su misericordia y deben de regocijarse por haber sido incluidos. Hermanos, vayamos a Efesios. Aquí sí es importante, quiero que me acompañe a la carta de Efesios capítulo 2. A partir del versículo 11. Hermanos, miren, antes entre judíos y gentiles había una barrera. Los judíos pensaban que la salvación solamente era para ellos y veían a los gentiles como perros, hermanos, como algo despreciable. Inclusive todavía en el libro de los Hechos, cuando
el Señor le dice a Pedro que vaya con Cornelio, ¿verdad? Y no fue fácil para él ir a casa de un gentil. Inclusive cuando Dios le mandó a este profeta a que fuera a Nínive, a Jonás, que fuera a Nínive a predicarles para que se arrepintieran los ninivitas. Jonás fue a Nínive inmediatamente. ¿A dónde se fue? Al otro lado. Y Jonás, hermanos, no le costó decirle al Señor, no, yo no quería ir porque yo no quería que se arrepintieran esos malvados. Se da cuenta cómo, hermano, así era la diferencia entre judíos y gentiles. Pero mire lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice, por tanto, acordaos, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados ¿qué? Incircuncisión por la llamada. O sea, usted está viendo que los judíos, que son los circuncisos, les llamaban a los gentiles ¿qué? Incircuncisos. Ahora, versículo 12. En aquel tiempo, ustedes, gentiles incircuncisos, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en él. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sabes qué es la iglesia, hermano? La iglesia está compuesta por personas que creen en Cristo. No importa si son judíos, si son gentiles. En Cristo ya no hay esas divisiones. En Cristo ya no hay de que tú eres mejor y tú... No. En Cristo, a los ojos del Señor, todos somos iguales. Pero te das cuenta dónde estábamos nosotros, porque es verdad que por medio de los judíos vino el Mesías. Es verdad que por medio de los judíos vino la luz. Pero qué hermoso, hermanos, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Que en otro tiempo no habíamos recibido misericordia, ahora hemos recibido la misericordia de Dios. Ahora, observa cómo la misericordia abrió esta carta en el 1.3. Vaya al 1.3 de Primera de Pedro, ya estamos por terminar. Primera de Pedro 1.3 dice, observa, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande ¿qué? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que Pedro está abriendo la carta con la misericordia de Dios y está cerrando esta parte, está cerrando esta sección, hermanos. Aquí en el capítulo 2.10 se cierra una sección y la está cerrando también, recordándole a sus lectores que son lo que son por la misericordia de Dios. Ahora, esos son los privilegios que tenemos, hermanos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, misericordia. Ahora, ¿cómo respondemos a eso? ¿Para qué el Señor nos trajo? A nosotros que estábamos lejos en tinieblas, ¿para qué el Señor nos trajo a su luz admirable? ¿Para qué?
Ahí está el texto, vea el 2:9. Ahí tiene el propósito para el cual el Señor nos rescató, para el cual el Señor nos escogió, para el cual el Señor nos trajo para sí. Para anunciar. Esa palabra anunciar significa para proclamar, para dar a conocer. ¿Y qué es lo que vamos a dar a conocer? Las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablamos de Él, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Hermanos, es por eso que tristemente tuvimos que limitar la cuestión de los testimonios, porque muchas veces los testimonios terminaban con uno. Eso es lo que soy y ahora yo, y se nos olvidaba que si somos algo es por Dios. Si hemos logrado algo es por Dios. Y hay veces, hermanos, que los testirrollos ponemos más el énfasis en quién. Y no fuimos salvados para que hablaras de ti, no fuimos salvados para hablar de nosotros. ¿Para qué fuimos salvados? Para anunciar las virtudes de quién, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nunca se olvide de decir gracias a Dios. Nunca, hermanos. Y siempre trate de hablar de Él. Mire qué hermoso Pablo. Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. El no creyente dice, yo tengo lo que tengo porque me he fregado y porque está bien, está bien. Hay que ser disciplinados, hay que ser esforzados. Pero queridos hermanos, hay gente más disciplinada y más esforzada que no ha tenido esos mismos resultados. O sea que la clave no está en eso. Es importante, sí, pero que una persona sea próspera es de Dios dárselo. Es increíble, ¿no? Cómo de pronto Dios te llevó al lugar indicado. De pronto Dios abrió la puerta indicada, ¿verdad? Y Dios te ha bendecido. Y no te olvides quién es el que te sustenta. No te olvides quién es el que te sostiene. Todo es gracias a Dios. Y cada vez que podamos, hermanos, aprovechemos y hablemos acerca de Él. Él es perfecto. El problema es que hablamos de nosotros y después nosotros ¿qué hacemos? Metemos la pata. ¿Y qué pasa? Que la gente se decepciona. Y la gente dice, ¿para qué busco a Dios? ¿Para ser como tú? Y se nos olvida que no tenemos que hacer que la gente ponga sus ojos en nosotros, sino que tiene que poner sus ojos ¿en quién? En Cristo, el autor y el consumador de la fe, porque Él es perfecto. Él no te va a fallar, Él no te va a decepcionar. Si vemos a los hombres, tarde que temprano nos van a fallar, tarde que temprano nos van a decepcionar, pero Cristo nunca te va a fallar ni nunca te va a decepcionar. Así que, hermanos, pongamos nuestra mirada en Cristo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que, hermanos, hable bien del Señor, anuncie sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Lo que Dios es. ¿Dios es qué? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es proveedor, Dios es paciente. Hable de eso con los demás. Anuncie sus virtudes, anunciemos las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, mis queridos hermanos, con esto nos vamos. Disfrutemos de los privilegios que tenemos en Cristo. Vivamos conforme a nuestra posición en Cristo.
pero también cumplamos nuestro propósito y demos testimonio del grandioso, maravilloso y todopoderoso Dios en quien hemos creído. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por lo que hoy somos en ti, Señor. Gracias, Dios, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos recibido, hemos alcanzado tu misericordia, Señor. Gracias, Dios. Estas son las bendiciones, algunas de las bendiciones que como creyentes tenemos y debemos disfrutar. Pero Dios, que no olvidemos que todo esto tiene un propósito. Que tú seas conocido, que tu nombre sea exaltado, que tú seas proclamado. Que estos a quienes tú has escogido, Señor, ahora podamos hablar de ti, de lo bueno y maravilloso que tú eres, de lo grandioso, de lo poderoso que tú eres, Señor. Padre, ayúdanos a hablar, Señor, y no a callarnos. Que si el día de hoy podemos llevar una buena vida, es gracias a ti, Señor. Si hoy podemos decir, antes vivía de esa manera, pero ahora vivo de esta manera, es gracias al poder de Dios. Es gracias a la misericordia de Dios. Si aún tengo mi matrimonio, no es porque sea el más sabio de los sabios, es por la misericordia de Dios que nos ha ayudado a perdonarnos, que nos ha ayudado a entendernos, a comprendernos, a no tirar la toalla en esos momentos que no podíamos más. El Señor nos sostuvo, el Señor nos ayudó y el Señor nos encaminó. Si hoy tenemos lo que tenemos, es por la gracia de Dios. Señor, que podamos hablar de ti donde quiera que estemos, que la gente pueda escuchar que somos personas agradecidas, que somos personas que reconocemos que tú eres Dios y nosotros simplemente ovejas de tu prado, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por los privilegios y las bendiciones que tenemos en Cristo, y ayúdanos a cumplir ese propósito día con día, de anunciar las excelencias de aquel que nos rescató, de aquel que nos compró, de aquel que nos trasladó de las tinieblas en donde estábamos y nos llevó a su luz admirable. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.